Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa, La Pica en Flandes, la cita semanal en Informa Radio. Este encuentro, esta tertulia, estas reflexiones de este grupo de antiguos militares que conforman pues un elenco prestigiosísimo de importantes personalidades que han tenido, como siempre digo, puestos de responsabilidad, de altísima responsabilidad en las Fuerzas Armadas Españolas. Por lo tanto, esta cita, este encuentro de la Pica en Flandes es sin duda una referencia de una voz cualificada al respecto de los grandes desafíos militares que sufre el mundo y por supuesto también nuestra nación. Así que bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos una semana más y como siempre decimos, por favor, compartan la existencia de este programa, de estos podcasts, vídeos en YouTube, con aquellas personas a las que les puede interesar, ¿eh? Porque este criterio y estas opiniones son de altísima calidad. Bueno, vamos a presentar a la mesa de debate de esta semana. Tenemos con nosotros a nuestro coronel don César Colis. Muy buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Y también está con nosotros don Fernando Platón, nuestro historiador de cabecera. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos, igualmente. Buenas tardes, don Fernando. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, el presentador del programa y antiguo legionario de segunda al tercio gran capitán, con sede en Melilla, y también caballero legionario paracaidista almogávar de honor. Pues nada, aquí estamos. Vamos a hacer una. Antes de entrar en temas de gran interés, porque el mundo está pegando unos virajes que desde luego solamente hay que verla, cómo se les está quedando la cara a los dirigentes europeos. Yo es que me troncho de risa, como si no se supiera lo que iba a venir. Pero bueno, como son gente que viven en la opulencia y en el engreimiento de su autosuficiencia y corrupción, pues claro, al final vemos que el mundo sigue girando, la historia sigue avanzando y hay algunos que han decidido todavía plantarse, quedarse y no adaptarse y al final se sorprenden que los aparten de las mesas de debate, pero bueno, las mesas de negociación. Pero bueno, eso es un tema sensible que sin duda analizaremos con más perspectiva en nuestros programas, pero hoy a lo mejor quizás haremos algunas pinceladas. Voy a leer muy rápidamente las efemérides que como siempre nos hace de forma magistral nuestro coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí le enviamos un cordialísimo saludo legionario. Efemérides de la semana del 18 al 24 de septiembre. 20 de febrero del año 1882. Fundación de la Academia General Militar. Importante fecha. Que fue cerrada en 1893 y fue creada de nuevo en el año 1927 por el caudillo, por el general Franco, hasta que se la cerraron arbitrariamente en el año 31 por los del odio y el sectarismo y al final acabó la cosa como acabó y se volvió a reabrir en el año 42. Importante esos cierres inoportunos de la academia en las cuales tuvo un papel fundamental como refundador y director el general Franco. Otra fecha importante, el 23 de febrero del año 1954, primer salto paracaidista del ejército. Importantísimo, ¿eh? Y desde entonces la fecha fundacional, que se celebra todos los años en la BRIPAC, es el 23 de febrero. Desde aquí queremos enviar un fuerte abrazo al Mogávar, a todos los heroicos paracaidistas en activo y veteranos. Otra fecha, el 23 de febrero del año 1503, el asalto de Rubo en Nápoles. Bueno, en este caso, una gran victoria de las armas españolas contra las francesas, al principio del siglo XVI, gracias a don Gonzalo Fernando de Córdoba, el gran capitán, al cual le demostramos a Francia que cuando España las cosas funcionan bien, pues saben las consecuencias. Otra fecha importante, el 18 de febrero del año 1512, la proclamación de Fernando el Católico como rey de Navarra. Se habla de la consumación de España con, como con la toma de Granada, pero no olvidemos que la última incorporación de reino a ese proyecto milenario que es España es el año 1512. ¿eh? Interesantísimo. Las Cortes de Navarra reconocen como rey a Fernando de Aragón y con ello se culmina la unidad de nuestra patria.
Otra fecha importante, el 24 de febrero del año 1925, la batalla de Pavía. Aquí también le volvimos a dar a los franceses porque estaban un poquito ensoberbecidos y entonces Francisco I probó el rigor de nuestras armas. Fue detenido, trasladado a Madrid, a la Torre de los Lujanes y firmó la rendición. Aunque luego, como, como buen traidorzuelo, no la cumplió. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Desde luego, en fin. No aprendemos. Luego, otra fecha importante, el 21 de febrero del año 1714, la creación de la Real Armada. El año 19 de febrero del año 1925, Franco, jefe del tercio. Bueno, son sin duda fechas importantes, pero vamos a entrar ya en la realidad, en el momento presente. Y para eso, don Fernando nos va a hacer una exposición, yo creo que muy interesante, que es la situación. Ah, perdón, ¿qué iba a decir? Empieza efectivamente nuestro coronel, don César Collins, empieza la exposición. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, pues brevemente les voy a comentar la semanita que llevamos. Si fuera una semana aislada, se podría decir aquello de semana horribilis, rememorando a la reina Isabel II de Inglaterra, con aquel año horribilis. Pero desgraciadamente, esta semana en España es lo habitual. Este gobierno tiránico y opresivo debe pensar que va a durar poco y está pisando el acelerador. Lo más grave es que se haya llevado al Congreso de los Diputados a un terrorista musulmán, eso sí, esposado, porque los separatistas catalanes quieren que explique a los señores diputados cómo el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, les animó a atentar contra los paseantes de las Ramblas en Barcelona. O bien que lo sabía el CNI y no hizo nada para evitarlo. Bueno, esto es una patraña estúpida, evidente, propia de los separatistas y de los comunistas. Nada nuevo, por otra parte. Esta táctica la inventó el infame Arzalluz, un jesuita rebotado que estuvo un tiempo al frente del gobierno autonómico vasco, un personaje siniestro que animaba a la ETA a cometer asesinatos. Cuando la ETA cometía algún atentado, ¿saben a quién atribuía la culpa del atentado? Pues al gobierno de España. Y retorcía los razonamientos, lo que hiciera falta para contárselo así a sus seguidores con boina. Para más Inri, esto después de que la Generalidad catalana lleva mucho tiempo llenando de inmigrantes musulmanes su territorio, porque no son hispanohablantes. Fíjense ustedes, porque no son hispanohablantes, los está metiendo allí. Bueno, pues dice que los que organizan el atentado son el CSIC. Bueno, esta llamada democracia no puede caer más bajo. La humillación que infiere a los españoles, su gobierno no puede ser mayor. Debemos deshacernos de esta gente que nos gobierna como sea y cuanto antes. El actor Santiago Segura, que no es una persona de derecha precisamente, salta indignado ante los insultos a María Luisa Gutiérrez, productora de la película Infiltrada y buena oradora, que hizo un discurso memorable en la entrega de los premios Goya. El actor ha dicho textualmente: ¿en qué tipo de país estamos viviendo actualmente para decir que ese discurso se puede percibir como ultraderecha? He leído cosas así en Twitter y digo que la gente está loca, se le ha ido la pinza totalmente. Esto es Santiago Segura. Y los progresistas criticando a María Luisa Gutiérrez, con la que yo creo que el 90% de los españoles estamos de acuerdo con lo que dijo. Otra cosa, el llamado cupo catalán sigue su marcha imparable. Incluso ya esta semana
se han contratado los funcionarios que lo van a gestionar. Es un paso más hacia la independencia de esa región española. Tengan en cuenta que la cantidad que anualmente está prevista que entreguen al Estado, porque claro, reconocen que el Estado da unas prestaciones a Cataluña y además, de momento, reconocen, vamos, están de acuerdo con el principio constitucional de que el Estado debe equilibrar entre las comunidades autónomas las prestaciones sociales para que no haya grandes diferencias. Entonces, por estos dos conceptos van a pagar una cantidad anual al Estado. Pero, claro, tiene una trampa. Estos no hacen nada sin trampa. Esto va a estar, esta cantidad va a estar notablemente disminuida o incluso puede que anulada por el llamado principio de ordinalidad. Una trampa para pagar poco o nada. Poco retorcida, como hacen todas las cosas esta gente, por lo tanto no me voy a entretener en explicárselo, pero vamos, en internet pongan principio de ordinalidad y se lo explican bastante bien. Bueno, otra cosa, el gobierno tiránico de Sánchez está empeñado en que el catalán sea una lengua propia de la Unión Europea y tiene allí a su ministro Álvarez haciendo el ridículo y, bueno, recibiendo negativas por todos los lados, porque claro, el catalán es una lengua medieval con una implantación exigua. Eh, claro, la Unión Europea no lo admite porque entonces tendría que admitir, pues para Francia, el alsaciano, el córsico, el bretón, el galo, el occitano, el bajo valón, el flamenco occidental, el franco-provenzal, el saboyardo, el lorenés franconiano y luego todos los creoles de sus posesiones, de Martinica, de la isla de la Reunión, etcétera. Bueno, para Italia tendría que admitir el ladino, el de Friuli, el toscano, el siciliano, el napolitano, el románico, el veneciano, que todos estos dialectos se hablan mínimamente, dialectos y lenguas, ¿no? Para Alemania el bávaro, el alto sajón, el del este, el que hablan al este de Franconia, el del Rin, el de Westfalia Oriental. Bueno, imagínense el gabinete de traductores, las traducciones de los documentos a todas esas lenguas, en fin, la Torre de Babel. Como esto es imposible, el gobierno se va a gastar nuestro dinero en habilitar en Bruselas un organismo que traduzca, enseñe y publique en catalán los documentos de la Unión Europea. Bueno, lo siguiente que ha ocurrido esta semana, el Estado va a renunciar a controlar sus fronteras totalmente, dando a la Generalidad catalana la potestad de seleccionar a los inmigrantes que va a admitir. O sea que esto de que van a decir que no, que ellos ya han admitido a muchos, porque ya lo están diciendo, que ahora les toca a otras regiones. No es verdad. Bueno, en el ámbito internacional tenemos a la presidenta de México, doña Claudia Sheinbaum, tan altiva con España pidiendo reparaciones por lo que hicieron los españoles hace 500 años, y cuando Donald Trump le ordena con sus malos modales típicos que despliegue el ejército mexicano en la frontera para que impida el paso de inmigrantes, pues esta señora se baja las bragas y lo hace inmediatamente, al día siguiente. Desde luego, la sumisión de los gobernantes mexicanos con respecto a Estados Unidos da náuseas. Bueno, más cosas. Recientemente, estudiantes mercenarios han impedido por la fuerza que el político Iván Espinosa de los Monteros diera una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid, con la inhibición, como siempre, del rectorado. Claro, es que la Complutense, cada día que pasa, está más batasunizada. Y he dicho bien, batasunizada. Más cosas. El periódico El País
ha anunciado a bombo y platillo que se ha editado una historia de Franco. El supuesto historiador, claro, rojo como un pimiento, y lo digo con conocimiento, pero no digo que sea ligeramente comunista o gramsciano o fabiano, tal, no, no, lo que les digo. Bueno, la ha perpetrado un tal Julián Casanova. Es un panfletista infame y un historiador sesgado y mendaz. Tienen más que oír cualquiera de sus intervenciones o leer cualquiera de sus libros, que alguno tiene. No tiene ningún rigor y además tiene muy poco éxito, es poco leído por la gente. Detenta un puesto de profesor en la Universidad de Zaragoza, pues que también está muy batasunizada. La vicepresidenta comunista del gobierno, otra cosa, Yolanda Díaz, promueve un proyecto de ley para suprimir la enseñanza concertada, especialmente la católica. Bueno, es lo natural, no podíamos esperar otra cosa de una comunista. Los comunistas no creen que la enseñanza deba transmitir a niños y jóvenes lo bueno, lo verdadero y lo bello. No, la enseñanza marxista debe transmitir a los chicos las máximas de Marx, de Engels y de sus epígonos, Gramsci y Marcuse y toda esta gente, ¿no? Eh, por tanto, debe cuidarse el Estado progresista, qué cosas, de que así sea, eliminando los centros no controlados por ellos, y en eso están. Los centros privados no los van a suprimir, porque todavía somos una democracia, pero ¿y por qué no les importa? Forman a una cantidad comparativamente pequeña de chicos y además en algún sitio se tienen que instruir, tienen que formarse los hijos de los jerarcas progresistas, que van todos a la enseñanza privada. Bueno, y más cosas no voy a contarles por no ser exhaustivo y pelma, pero esto es lo que hay y todas las semanas son así. Van a gran velocidad para dejar todo bien atado en la esperanza o en la confianza de que el Partido Conservador, si llega al poder, no las cambie. Claro, se ha dicho en broma que el Partido Conservador lo es porque conserva todo lo hecho por los progresistas. Bien, esto es lo que quería comentarles de la semanita esta que hemos tenido. Pues muchísimas gracias, mi coronel, por ponernos al día. La verdad es que llevamos semana tras semana con unos sobresaltos, una serie de situaciones pues verdaderamente lamentables a todos los niveles, el deterioro institucional, público, en fin, estamos en una situación francamente mala, pero bueno, ahí viene ese análisis y esa síntesis de nuestro coronel en señalar pues aquellos elementos de este hundimiento que más le ha llamado la atención para compartirlo, por supuesto, con la audiencia y que tome conciencia la audiencia del panorama pues, que tenemos que soportar el mundo cívico-militar en nuestra patria. Parece mentira. Hay veces que es que yo lo pienso es que ni la reconocemos a nuestra nación. Es que es difícil a veces reconocerla. En estos personajes públicos es verdaderamente terrible, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, mi coronel, como siempre, por la preparación de este tema. Y todavía en esta primera parte tenemos tiempo para que don Fernando Platón plantea algunas de las cuestiones que lleva en la recámara. Adelante, don Fernando. Sí, desde luego, es preocupante lo que nos ha contado el coronel, pero lo más preocupante de todo es que esta es una semana normal como cualquier otra. Es que nos están acostumbrando a que esto sea el pan nuestro de cada día, no es algo excepcional. Y eso es lo realmente peligroso. Ya dijo años en el primer gobierno socialista su vicepresidente que iba a dejar España, que no le iba a reconocer ni la madre que lo parió. Y ahora se queja mucho de cómo están las cosas, pero realmente fue quien empezó a sembrar todo esto. Y no es más que lo que se fue, digamos, organizando y sembrando, que sigue dando una cizaña cada vez más creciente, digamos, y más ponzoñosa. Y eso es lo que estamos viviendo en cada momento. Es decir,
La universidad cada vez tiene menos calidad en España, realmente eh, acaba siendo un tema corporativo y mucho de defensa de puestos de trabajo de, sobre todo de los profesores públicos, para, digamos, en una reducción que hay de alumnos, eh, eh, donde se quiere cercar casi toda alternativa educativa, la persecución a la religión crece y desde luego tenemos unas autonomías que quieren ir totalmente por libre y donde solo quieren al resto del país para aprovecharse de ellos y para sacar todo lo que puedan, descaradamente. Vamos, uno de los casos indignantes, recordemos cómo pues recientemente para poder sacar un decreto al PNV se le ha regalado un palacete. Pero es que ese palacete, la propia justicia francesa en los años 50 dijo que no era del PNV y lo perdieron, digamos, con lo cual, pues, pues ahí siguen reclamando. Lo han conseguido, digamos, gracias a la debilidad de este gobierno. Y bueno, pues en esta semana quizá lo más interesante es que empiezan las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos cara a la paz en Ucrania. Ya hablamos en un programa reciente, hace un par de semanas, y tratábamos de pensar, vista la experiencia de las negociaciones de paz pasadas, ¿cómo podrían ser negociaciones de paz? Y recordemos, como en la mesa negociadora, pues pensábamos que la mesa iba a ser Rusia y Estados Unidos. Ucrania y la Unión Europea, todo lo más aparecerían como firmantes. Pero la negociación directa fue la de ellos. Las hostilidades no han parado, como pasó también en las anteriores, sí que se han amortiguado, pero digamos, Rusia, por ejemplo, está buscando eliminar lo que es el saliente de Kurajove y tener una línea de frente más estable y, y más segura cara a que en el conflicto, pues lo que se pueda dar, como también esperábamos, es el reconocimiento de la ocupación rusa de sus territorios. Donde aquí, digamos, surge el tema de que todo lo más que veíamos como intercambio era la zona de Kursk por la del norte de Kharkov, que Crimea será reconocida totalmente como rusa y la duda es en el resto de Ucrania que ocupa Rusia, que indudablemente se reconocerá la ocupación y la duda es que Rusia va a querer que sea reconocido como propio territorio ruso y ahí Ucrania va a querer que se reconozca simplemente como territorio ocupado con un alto el fuego, digamos, en esos temas. La OTAN ya está quedando claro en que no va a entrar Ucrania en la OTAN y que seguramente estará en el acuerdo de paz. Y, digamos, también opinábamos el que el ingreso en la Unión Europea, muy posiblemente el propio acuerdo limite ese ingreso y que todo lo más se puedan establecer acuerdos económicos. En cuanto a las tropas, eh, pues
sí que esperábamos que hubiera tropas de la Unión Europea, pero que no fuera un gran número de tropas. Ya se está hablando, digamos, un poco de esas tropas, pero ya empiezan las discrepancias sobre qué tropas desplegar. Y ya hemos comentado cómo en mucha medida los ejércitos europeos están muy reducidos. Claro, en estos tiempos de paz se ha eliminado el servicio militar obligatorio y hay muy pocas tropas. Claro, cifras que se hablan de desplegar 200.000 tropas, pues no sé dónde van a salir, porque pocas hay, sobre todo para además garantizar rotaciones. Entonces posiblemente veamos un tema mucho más limitado del despliegue de tropas y más como observadores. Hablábamos también de que un tema y que ahora se está comentando poco, pero eran los temas económicos. Es decir, y que esos tendrán importancia en la negociación. Y ahí hablábamos de tema de reparaciones de guerra, activos rusos retenidos, los activos privados, las sanciones, el tema del comercio de gas, y todo eso son temas que acabarán surgiendo en esta mesa de negociación. Y bueno, eso es un poco lo que quería recordar que nos vamos a encontrar. La escasa presencia europea, pues no sé cómo se han asombrado de ello. Es decir, la experiencia un poco llama un poco a ello la atención. También la figura de Trump lo manifiesta claramente, es decir, América primero, y América quiere salir de la guerra. Y América va a salir de la guerra y si Europa la quiere seguir, pues la sigue ella. Pero no va a estar condicionando la salida a qué condiciones quiera poner Europa. Y eso, digamos, creo que era una condición muy clara que quería hacer. Bueno, el tema de salida de Estados Unidos de conflictos, pues ya lo hemos visto en varias de las guerras. Cuando le ha interesado, políticamente ha salido. Recordemos Vietnam y Afganistán. En un momento determinado, o incluso hasta, digamos, Irak. En un momento determinado, ¿qué hago siguiendo aquí? Se ha conseguido, digamos, los objetivos que quería y Estados Unidos ha conseguido los objetivos. El régimen ucraniano se mantiene y Rusia, sobre todo, se ha debilitado muy fuertemente. Rusia militarmente, pues yo, por mucho que oiga de que es que ahora vira por los países bálticos, que va a volver a atacar, que es que toda Europa está amenazada. Vamos, Rusia ha sufrido una enorme sangría y un desgaste material tan fuerte que va a tardar muchos años en reponerse. Tiene además la economía dañada y creo que el conseguir un adecuado acuerdo de paz se va a dar con los dientes y no va a pensar en nuevas aventuras por mucho tiempo, porque además tampoco tiene razones para ello. Es decir, todavía en Rusia tenía mucho que defender con una alta población rusófona y en algo que, digamos, se ha sentido mucho históricamente como ruso. Pero los países bálticos sabe que es algo, digamos, donde Rusia no es querida y tendría que ser, digamos, un ejército de ocupación como lo fue el soviético. Y bueno, esto es lo que quería recordar. Magníficos esos apuntes para ponernos en situación de lo que se está viviendo actualmente a raíz del conflicto de Ucrania. ¿Quiere añadir algo, mi coronel? Pues sí, que me ha parecido muy, muy lúcido lo que acaba de decir don Fernando, de que en Rusia se ha quedado bastante, bastante debilitada con esta guerra.
Yo lo suscribo totalmente porque ya ha tenido muchos problemas para conseguir soldados. El material ha tenido que sufrir un desgaste tremendo. En fin, el alto mando ha tenido que ser reorganizado, en parte porque muchos generales cayeron porque lo localizaban los puestos de mando y les mandaban misiles guiados a destruirlos, y en parte porque han dado muy mal resultado. Al principio, sobre todo, el alto mando ruso fracasó totalmente con una planificación nefasta. Tuvieron que cambiar, una vez empezada la guerra, totalmente el enfoque de ir a ocupar rápidamente Kiev y hacerse, instalar allí un gobierno títere. No pudieron hacerlo y tuvieron que ya contentarse simplemente con tratar de consolidar el Donbass y unirlo con Crimea, que eso sí lo han conseguido. Pero en fin, creo que sí, que efectivamente han sufrido un desgaste tremendo y que no están de ninguna forma para meterse en aventuras de meterse en los Países Bajos, perdón, los países bálticos, o cualquier tipo de aventura con países europeos. Yo creo que lo que tienen que hacer, vamos, que lo que van a hacer es tratar de lamerse las heridas y de recuperarse. Muchísimas gracias, mi coronel. Pues nada, nos quedan apenas 3 minutitos. Yo voy a hacer aquí mi pequeña aportación, 3 minutos en la primera parte. Efectivamente, yo creo que Trump lo dejó claramente en las elecciones y por lo que vemos, él no engaña, no miente. Dijo, negociaré la paz de Ucrania y Rusia lo antes posible, ¿no? Lo que pasa es que al final es un baño de realismo y un baño de negociación el hecho de que haya esta primera reunión es muy simbólica, muy importante. Primero, es un territorio neutral, un territorio como Arabia Saudí, que es uno de los principales países productores de petróleo y donde además Rusia ha ganado mucha influencia. Históricamente la tenía Estados Unidos, pero Rusia ha ganado mucho porque Arabia Saudí, Egipto, estas naciones están entrando en el BRICS, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el marco es un marco ajeno absolutamente a la Unión Europea. Pareciese que Estados Unidos se ha ido con China y con Rusia. Yo creo que de alguna manera sí que lo ha hecho, porque ha dejado atrás a sus aliados. Esa es la realidad. Principalmente el gobierno de Zelensky, por cierto, al cual Rusia ha exigido que haya elecciones, porque Zelensky no tiene más de un 10% de apoyo popular en su país. Ahora mismo está instalado como un dictador en base a unas leyes que le perpetúan en el poder, pero con el absoluto rechazo de su pueblo. Es decir, el 90% no le quiere ni ver, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que Zelensky se reúna en una mesa cuando el pueblo le rechaza? Esa es una cuestión que yo creo que es de diplomacia internacional. Y luego el gesto por parte de Estados Unidos con Rusia, lo que desvela, bajo mi punto de vista, es un afán de hacer negocios. O sea, es que Trump va para recuperar la economía de su país y le da igual lo que ha hecho el gobierno de Biden. En este contexto, lógicamente, la gran sacrificada va a ser Ucrania, aunque sí yo creo que con esfuerzo, lo que no podemos llegar a una solución como la del sur del Líbano, meter soldados ahí para que se estén tirando pepinos encima de ellos. Yo creo que eso, desde luego a España no le interesa estar ahí, primero porque no es una zona de su, digamos, de su impacto a la seguridad nacional decisivo. No hay, pues que vaya británicos si quieren o franceses, pero yo creo que los soldados españoles ahí estarían muy expuestos. Y por otro lado, el apartarlos ahora mismo de la mesa de negociación de la Unión Europea, yo creo que es algo que le viene bien a la Unión Europea. Es un baño de realismo, es una ducha agua fría para darse cuenta realmente en qué momento estamos. Y más teniendo en cuenta que la mayoría de los dirigentes están ya amortizados. Sánchez está amortizado, a Scholz le queda menos de una semana. ¿Qué vas a negociar con ellos? No puedes negociar nada. O sea, realmente es la administración entrante de Trump con la de Putin, que está allí desde hace ya 2 décadas. Pues nada más, queridos oyentes, esperemos que les hayan gustado estas reflexiones. Sigan con nosotros en esta segunda parte.